Bienvenidos al tema 5, la víctima en el ámbito jurídico internacional. En el ámbito jurídico internacional, la protección y el tratamiento de las víctimas ha evolucionado de una forma significativa a lo largo de las últimas décadas, reconociendo cada vez más pues, los derechos que les son propios y la necesidad de un enfoque holístico de la propia justicia. Históricamente, las víctimas a menudo quedaban relegadas a un papel secundario en los procedimientos judiciales, con un enfoque predominante en el castigo, ¿no? En castigar a los que han efectuado el delito, más que en el reconocimiento y en el daño en la reparación del daño que hayan sufrido las víctimas. Instrumentos internacionales, como es el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, que fue adoptada en el año 85, establecen un marco sólido para la protección de las víctimas, asegurando su derecho a ser tratadas con compasión y con respeto por su propia dignidad. En el contexto de los tribunales penales internacionales, como es el caso del Tribunal Penal Internacional, se ha permitido cada vez más una mayor participación de las víctimas en los procesos judiciales. Las víctimas pueden, en estos casos, presentar sus opiniones y sus preocupaciones, contribuyendo de esta forma, de una forma más directa, más significativa a los procedimientos y al entendimiento del tribunal sobre el impacto de los crímenes cometidos. En el ámbito jurídico internacional también se ha visto una creciente enfatización en la responsabilidad de los Estados y de las organizaciones internacionales para proporcionar reparación a las víctimas. Una reparación que puede tomar varias formas, incluyendo la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición de los hechos. Se ha hecho un esfuerzo considerable para abordar la violencia de género y la victimización de mujeres y niñas en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad y subsiguientes resoluciones que han acontecido han sido fundamentales para la incorporación de una perspectiva de género en la protección y el apoyo a las víctimas. No obstante, a pesar de estos avances, persisten numerosos desafíos, numerosos retos futuros en la implementación efectiva de estos principios. Barreras financieras, culturales, logísticas, acostumbran a dificultar, a poner barreras en el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación. La influencia de los tratados internacionales en la mejora de los derechos y en la protección de las víctimas ha sido significativa y multidimensional. Estos tratados han servido como herramientas esenciales para establecer normas y principios que los Estados deben seguir, proporcionando, por tanto, un marco legal, un marco moral para la protección de las víctimas en diversas situaciones, e incluyendo también los conflictos armados, las violaciones de derechos humanos y los crímenes transnacionales. En el caso de los tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder, del año 85, y los principios básicos y directrices sobre el derecho a un remedio y reparación para las víctimas de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario del año 2005, han codificado derechos específicos para las víctimas. Los tratados internacionales han impulsado la creación de tribunales penales internacionales, como es el Tribunal Penal Internacional, que permite a las propias víctimas participar de una forma activa en los juicios. En el caso de los tratados y resoluciones, como es el caso de la resolución que ya hemos visto, de la resolución 1328 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, han sido fundamentales para abordar esta violencia de género y la protección de mujeres y niñas en estos contextos de conflicto armado. El refuerzo de la responsabilidad estatal se ha visto plasmado en los tratados que han responsabilizado a los Estados en la implementación y en el cumplimiento de normas internacionales dentro de sus propias jurisdicciones nacionales. Esto incluye la obligación de investigar y de enjuiciar a aquellos responsables de violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales, así como de proveer de mecanismos de reparación y de asistencia a las víctimas. Respecto al fomento de la cooperación internacional, estos tratados han promovido dicha cooperación
dicha asistencia entre Estados para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Esto es especialmente relevante en los casos que trascienden a las fronteras de un país, en estos casos de crímenes transnacionales donde la colaboración entre diferentes jurisdicciones es crucial para llevar a cabo a los delincuentes ante la justicia y apoyar a las víctimas de una manera más efectiva. Se estimula las reformas nacionales la firma y ratificación de los tratados internacionales frecuentemente estimula reformas internas en las legislaciones nacionales, revisando códigos penales, creando instituciones de apoyo a las víctimas y desarrollando políticas públicas que se alineen con los estándares internacionales. La implementación de los tratados internacionales de protección a las víctimas se enfrenta a una serie de dificultades significativas. La primera de ellas es la falta de voluntad política o de las prioridades nacionales pueden retrasar o impedir la incorporación de las normas internacionales en legislación y en políticas internas, dejando por tanto a las víctimas sin la protección adecuada. En un segundo plano, los recursos insuficientes, tanto en el ámbito financiero como humano, pueden limitar la capacidad de los Estados para hacer cumplir con los estándares internacionales impuestos y proporcionar los servicios necesarios a las víctimas. Además, existe una carencia de capacitación adecuada y de sensibilización sobre los derechos de las víctimas entre los propios funcionarios de justicia, entre los funcionarios de la policía y en general entre otros actores relevantes del proceso, lo cual puede llevar a una ejecución ineficaz o insensible de las normas de protección. Las tensiones políticas y sociales internas pueden crear un entorno hostil para la implementación de estos tratados, especialmente en contextos donde las víctimas pertenecen a grupos marginados o minoritarios. Algunos estados pueden negarse incluso a cooperar con organismos internacionales por razones de soberanía, lo que dificulta pues esa supervisión y el cumplimiento de esas obligaciones internacionales. Por último, subrayar la complejidad y la diversidad de los sistemas legales y culturales en diferentes países, que una realidad que puede representar barreras adicionales, ya que la adaptación de las normas internacionales a contextos locales puede ser un proceso largo y complicado. En Europa existen diversas instituciones extrajudiciales dedicadas a la protección de las víctimas y al apoyo en su recuperación, cada una con enfoques y servicios específicos que están destinadas a tratar las particularidades de los distintos tipos de victimización. Así, por ejemplo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea desempeña un papel esencial en el momento de proporcionar análisis e investigaciones sobre los derechos de las víctimas, sensibilizando a los Estados miembros de la Unión respecto a esta protección y a esta promoción de estos derechos. El mediador europeo también es una figura vital, aunque su función principal es la de tratar quejas contra las instituciones y organismos de la Unión Europea. Directamente también contribuye a la protección de las víctimas, porque entre sus funciones lo que hace es garantizar que las políticas y los procedimientos de la Unión Europea sean respetados y velen por los derechos humanos y las prácticas justas. La Red Europea de Servicios a las Víctimas es la entidad más importante que coordina y a organizaciones de apoyo a víctimas en distintos países europeos, facilitando el intercambio de mejoras prácticas y ofreciendo asistencia y recursos uniformes a las víctimas de toda Europa. Un papel destacado en este proceso lo tiene el Consejo de Europa, particularmente con la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ofrece un marco amplio de protección para las víctimas de la violación de derechos humanos, junto con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que también es una entidad de gran peso que permite a las víctimas llevar a cabo sus casos a nivel internacional si consideran que sus derechos han sido violados por los Estados miembros. La red de oficinas Ombudsperson o defensores del pueblo en distintos países europeos, cada uno con su fórmula, sirve como un recurso accesible y confiable para las víctimas que presenten quejas relacionadas con las violaciones de derechos por parte de las propias autoridades locales y nacionales. Con ello se ejerce una labor de supervisión sobre la propia administración pública y se fomenta que se adopten determinadas medidas correctivas. En el sistema judicial español, la víctima de un delito ocupa un lugar central, tanto en el proceso penal como en la búsqueda de justicia y de reparación.
La legislación española otorga a las víctimas una serie de derechos y protecciones con el fin de garantizar su dignidad, su seguridad y un apoyo durante todas las etapas del procedimiento judicial. Estos derechos incluyen el derecho a ser informada sobre el estado del proceso, a participar activamente en él, a recibir asistencia psicológica si necesario, etc. Uno de los elementos fundamentales es el Estatuto de la Víctima del Delito, el cual recoge un marco detallado de los derechos y servicios disponibles para las víctimas. Este estatuto aboga por un enfoque integral y multidisciplinario que asegure que las víctimas no solo reciben la protección física, sino también el apoyo emocional y social adecuado. En casos de delitos graves, como puede ser la violencia de género o el terrorismo, se implementan medidas de protección específicas para salvar la integridad física y emocional de las víctimas. Esto puede incluir desde órdenes de alejamiento y de protección policial hasta la asistencia económica y pasando por programas de reubicación. La justicia restaurativa también juega un papel importante, un papel relevante en el sistema judicial español, facilitando procesos de mediación que buscan tiene como objetivo reparar el daño causado y promover la reconciliación entre la víctima y el infractor, siempre que la víctima lo desee y si lo considera oportuno. En España, además de la protección judicial, existen diversas medidas alternativas para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas. Una de las principales y más importantes es el establecimiento de servicios de apoyo integral, que incluyen atención psicológica, asesoramiento legal y también programas de acompañamiento, que están todos ellos destinados a ayudar a las víctimas a superar el trauma y a facilitar su reintegración en la sociedad. También se han desarrollado redes de pisos tutelados y de casas de acogida que ofrecen refugio para personas que hayan o que necesiten abandonar su hogar de una forma inmediata debido a situaciones de violencia o de peligro. Otra de las medidas fundamentales es la implementación de programas de sensibilización y de educación en todos los niveles educativos. Con ello que se pretende promover la comprensión y la prevención de la violencia de género y de otras formas de abuso.